Hola a todos, espero que todos estén bien. Hoy de hecho vamos a entrar a la siguiente unidad que es trabajo y energía e impulso y cantidad de movimiento, ¿sí? Estos son dos métodos. El primero es el método de trabajo y energía, que es lo que vamos a ver hoy. Y el siguiente método, que es lo que vamos a ver la siguiente semana, es el método de impulso y cantidad de movimiento. ¿Ok? Entonces hoy vamos a ver trabajo y energía. ¿Ok? Para empezar con este tema, pues me gustaría empezar con definir trabajo. ¿Sí? Ahora, no es algo nuevo, este tema es de hecho de estática, pero pues vamos a definirlo como la energía transferida, es decir, energía que se entrega o se quita, ¿vale? Muy bien. Para entender esto un poco mejor, pues vamos a hacer unos dibujos. Vamos a imaginar una partícula, como prácticamente todo el curso lo hemos estado haciendo. Una partícula en un estado inicial y luego en un estado final. ¿Sí? Sabemos que desde nuestro sistema de referencia podemos conocer la posición de esa partícula. ¿Sí? Ahora, lo especial de esta partícula es que se le está aplicando una fuerza. Si recuerdan de cinemática de la partícula, hablamos de desplazamiento, ¿sí? Hicimos muchos ejercicios de desplazamiento total, que era un escalar, pero no, en este caso es solo desplazamiento, que es puramente el vector. ¿Ok? Sí, recuerden que tomaba en cuenta un estado inicial y luego un estado final. A este vector de desplazamiento, si lo imaginamos infinitesimal, bueno, muy pequeño, pues le podemos llamar que es un diferencial del vector de posición. ¿Sí? Por lo tanto, el siguiente vector, el vector para la partícula en el estado final, pues puede obtenerse con la suma del vector de posición más el vector diferencial de posición, ¿no? El vector de desplazamiento. Ahora noten que hay aquí la fuerza, hay un ángulo entre el vector de desplazamiento y la fuerza. ¿Sí? A este ángulo vamos a llamarlo, pues puede ser cualquier ángulo realmente, alfa, teta, como quieran. Y bueno, de aquí, el trabajo que transfiero o que, perdón, más bien que entrego o que le quito a un cuerpo, la energía, perdón, que le quito o le entrego a un cuerpo para que se mueva, ese es el trabajo. El trabajo lo vamos a denotar con la letra U, ¿sí? O también lo encuentran con la letra W de work, pero es más común en cinemática que se le llame U. Ok. Como estamos hablando de diferenciales, pues el diferencial del trabajo es igual a proyectar la fuerza. Ay, proyectar la fuerza que estaba aquí, en el vector de desplazamiento. ¿Qué significa esto? Que solo la componente de la fuerza que está ayudando al movimiento es la que va a generar trabajo, ¿sí? O también puede ser que solo la componente de la fuerza que se está oponiendo al movimiento es el que va a producir trabajo, ¿sí? El trabajo realmente es un escalar. Si se dan cuenta, el producto punto entre estos dos es un escalar. Pero bueno, ahora, como todo lo que hemos estado haciendo siempre, pues vamos a integrar de los dos lados, ¿no? ¿De dónde a dónde integramos? De un estado inicial a un estado final, ¿vale? Eh, bueno, ahora este es un caso de desplazamiento. Vamos a hacer ese desplazamiento más pequeño y vamos a dibujar una trayectoria cualquiera. La voy a dibujar de este lado. ¿Se ve? Listo. Ahí está el sistema de referencia, la partícula y
aquí está una trayectoria, cualquiera, ¿no? Puede ser curva, puede ser recta. Este es un caso general. Noten que en este caso, al igual que la velocidad, el desplazamiento también va a ser tangencial a la trayectoria en todo momento, ¿sí? Aquí hay un vector de desplazamiento. Es muy pequeño. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la diferencia cada vez más pequeña y se va acercando, y por eso se vuelve tangente. Tenemos el vector de desplazamiento, perdón, el vector de posición, y pues a este cuerpo se le está aplicando una fuerza. ¿Qué sucede? Que existe un ángulo entre la línea de acción del vector de desplazamiento y la fuerza, que es el mismo ángulo de acá, θ. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que el producto punto que habíamos definido aquí, la componente de la fuerza que es útil en el desplazamiento, si recuerdan de geometría analítica, también es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector, que en este caso le voy a llamar dr, por el coseno del ángulo entre ellos, ¿sí? En este caso un ángulo medido desde el vector de posición, de desplazamiento, perdón, hasta la fuerza, ¿vale? En este caso sería medido así. En el caso de acá sería medido así, ¿vale? Ahora, pues ya conociendo esto, que es como un caso general, vamos a sustituirlo acá. Por lo tanto, esta integral de trabajo es igual a esta integral del producto punto, y pues sustituyendo es de un estado final, de un estado inicial a un estado final, por la fuerza, por el coseno del ángulo, diferencial de posición, ¿vale? Esta es una definición general. No puede ser cualquier curva, pues, no depende de ella, es muy general. Ahora vamos a verlo para lo que vamos a estar viendo en el curso, que es movimiento rectilíneo. Para el movimiento rectilíneo, igual no se está... Espera. ¿Listo? Para el movimiento rectilíneo, pues tenemos una partícula y en este caso su trayectoria es una recta. ¿Cómo es su vector de desplazamiento? Aquí en este caso ya no voy a hablar de diferenciales, voy a hablar de un vector de desplazamiento, ¿vale? Es decir, si yo digo que se movió tantos metros sobre esa línea, pues así se vería ese vector, ¿ok? Apliquemos una fuerza. Ahora, esta fuerza es una fuerza general. Lo cierto es que todas las fuerzas generan trabajo, no solo una fuerza aplicada. Una fuerza de fricción, el peso. ¿Qué más puede aplicar trabajo? La normal. Sí, bueno, la normal casi no, pero pues cualquier fuerza puede generar trabajo, ¿sí? Mientras tenga componente en el vector de desplazamiento. En este caso vamos a llamarlo D. Es un vector. ¿Ok? Noten que el ángulo que existe entre esos ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues esta integral es, este lado de la integral es igual al trabajo de un estado inicial a un estado final. Y bueno, esta integral, dicha en este caso sería el producto punto entre la fuerza y el vector de desplazamiento, ¿sí? Pero ya conocemos esta definición de geometría analítica. Por lo tanto, es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector, que lo voy a llamar D, por el ángulo entre ellos, por el coseno de θ, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, antes de un ejemplo quiero más bien hablar de esto. Imaginen el vector. Aquí hay un vector de desplazamiento, cualquiera, ¿sí? Ahora, aquí hay un ejemplo de una fuerza
Vamos a llamarle fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4. ¿Vale? ¿Por qué estoy poniendo esto? Quiero que vean qué es lo que sucede. Voy a trazar una línea perpendicular al vector de desplazamiento. ¿Sí? ¿Qué sucede? También voy a trazar esta línea de desplazamiento. Pues que en este caso el ángulo θ es este, medido desde el vector de desplazamiento hasta la fuerza. Para el segundo caso, este es el ángulo θ. Para el tercer caso, este es el ángulo θ. Y para el cuarto caso, todo esto es el ángulo θ. ¿Vale? ¿Qué puede pasar? Que también lo miden desde acá, pero entonces sería negativo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, por ejemplo, les voy a dar unos casos generales. ¿Qué pasa si el vector de fuerza y el vector de desplazamiento son paralelos y tienen el mismo sentido? Pues ¿cuál es el ángulo entre ellos? Pues es cero, ¿no? Por lo tanto, el trabajo de un estado inicial a un estado final es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno de cero. ¿Cuánto es esto? Esto es 1. Por lo tanto, en este caso simplificado, pues es simplemente multiplicar toda la magnitud de la fuerza por toda la magnitud del vector de desplazamiento. Vamos a otro caso, mismo caso, son paralelos, ¿vale? Pero esta vez tienen sentidos contrarios. ¿Qué sucede? Pues que en este caso el trabajo, siguiendo la misma definición, va a ser al ángulo, pero ¿cuánto es el ángulo? No es cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque si aquí está el vector de desplazamiento y aquí está el vector fuerza, ese ángulo es de 180 grados, ¿vale? Por lo tanto, aquí es 180. Coseno de 180, pues, grados es igual a menos 1. Por lo tanto, esto es igual a menos toda la magnitud de la fuerza por toda la magnitud del vector de desplazamiento. ¿Ok? Muy bien. Ok, teniendo de alguna manera esta definición de trabajo, pues vamos a hacer unos ejercicios, ¿no? Muy bien. Se tiene, pues, el ejercicio, por así decirlo, el primerito, el más sencillo, es un cuerpo, ¿sí? Que tiene una fuerza, se le está aplicando una fuerza. Este cuerpo es de 2 libras, ¿sí? 2 libras de peso. ¿Qué quiere decir esto? Que la libra va a ser peso, por lo tanto es sistema inglés. Ok. ¿Y qué más dice este ejercicio? Pues dice que esta fuerza tiene una pendiente de, o bueno, esta manera de decir la pendiente, que es 12 unidades aquí, 5 unidades acá. Ahorita sacamos ese ángulo. Y su vector de desplazamiento está en esta dirección y mide 3 pies. ¿Sí? ¿Qué más sabemos? Sabemos el coeficiente de fricción entre esas dos superficies, que es de 0.2. ¿Ok? ¿Qué se quiere saber? El trabajo que realiza la fuerza, ¿sí? La fuerza F, que es igual a 4 libras. También el trabajo que realiza el peso y el trabajo que realiza la normal y el trabajo que realiza la fricción, ¿vale? Vamos a empezar con, bueno, primero un diagrama de cuerpo libre. Tenemos el cuerpo. Hay una normal. Está el peso del cuerpo. Está la fricción que se opone al cuerpo, que es igual al coeficiente de fricción por la normal. Y está esta fuerza, F. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿qué queremos? Pues el trabajo que están haciendo todas esas fuerzas. Que están generando todas esas fuerzas.
Ok, datos que necesitamos saber. Necesitamos este ángulo, ¿sí? Porque si lo notan, este ángulo es, como está aquí el desplazamiento, no lo quiero dibujar, no es una fuerza el desplazamiento, pero este es el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza, ¿sí? Nos dieron un pequeño triángulo que es igual a, si aquí hay 12, aquí hay 5, y queremos saber este ángulo, ¿ok? ¿Qué función usamos? Pues tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. Usamos la función tangente. Tangente del ángulo es igual a... Creo que nos está viendo... Sí, ya se está viendo. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es 5 sobre 12. ¿Sí? De aquí, pues el ángulo es igual a 22.6 grados. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos saber cuánto vale la normal para saber cuánto vale la fricción. De eso, pues es suma de fuerzas. Vamos a hacerlo de este lado. Suma de fuerzas en Y, ¿sí? Nuestro sistema de referencia X y Y. Suma de fuerzas en Y es igual a 0. No, el cuerpo no se está moviendo de esta manera. Por lo que tenemos la normal menos el peso más la fuerza F, pero proyectada, ¿sí? Si tenemos este ángulo y queremos saber el cateto opuesto, pues es seno de teta. Eso es igual a 0, ¿sí? Ya no hay más fuerzas. Por lo tanto, pues la normal sería igual al peso menos la fuerza proyectada, seno de 22.6 grados, ¿sí? El peso ya sabemos que son de 2 libras, la fuerza es de 4 libras por el seno de 22.6 grados, ¿sí? Todo esto es igual a... déjenme ver a cuánto es igual... a 0.463 libras, ¿sí? Unidades de fuerza. Por lo tanto, la fuerza de fricción, que es igual al coeficiente de fricción por esa normal, es igual a 0.2 por 0.463 y eso nos daría 0.0926 libras. ¿Sí? Creo que con eso ya conocemos todo para poder hacer el trabajo. Por lo tanto, el trabajo, pues vamos en orden. El trabajo de la fuerza es igual a la fuerza, bueno, la magnitud de la fuerza, por la magnitud del desplazamiento, por el ángulo entre ellos, que es θ, ¿vale? La fuerza vale 4 unidades, 4 libras. El desplazamiento es de 3 pies. Y el ángulo entre ellos es el que calculamos, son los 22.6 grados. ¿Ok? Por lo tanto, el trabajo que está aplicando la fuerza, pues es sustituir en la calculadora. Si no me equivoco, da... ¿Dónde lo tengo? Aquí está. 11.08. Y chequen las unidades. Multiplicamos una fuerza por una distancia. Fuerza en libras, distancia en pies. Libras, pies. ¿Vale? Ok. Ahora, el trabajo de... pues hagamos el trabajo de la fricción. ¿Sí? La fricción. De aquí, ¿cuál es el ángulo que existe entre el desplazamiento y la fricción? Vamos a dibujarlo. Aquí está el desplazamiento, aquí está la fricción, ¿vale? El ángulo es de 180. Así que lo primero es fuerza de fricción, ¿sí? Quiero la magnitud de este vector. Por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Fuerza de fricción ya la conocemos, es de 0.0926. Desplazamiento es de 3 pies. Y el coseno del ángulo pues es de 180. ¿Ok? Coseno de 180 sabemos que es 1. Por lo tanto solo queda hacer ese producto que debe ser igual a 0.278 libras pie. ¿Ok? Noten esto. La fuerza F está haciendo un trabajo positivo. ¿Por qué? Porque hay una componente perdón, que tiene el mismo sentido que el desplazamiento. Pero la fuerza de fricción está haciendo un trabajo negativo, está quitando energía.
¿sí? Se está oponiendo al movimiento. ¿Por qué? Porque hay una componente, o en este caso todo, tiene sentido contrario al desplazamiento. Ahora vamos a hacer el trabajo de la normal. ¿Cuál es el ángulo entre la normal? Aquí está la normal, lo voy a dibujar aquí. Y el desplazamiento, aquí está el desplazamiento. ¿Okay? Pues el ángulo es de 90 grados. Por lo tanto, queremos la magnitud de la normal por la magnitud del desplazamiento por el coseno de ese ángulo que es de 90 grados. Y pues esto es cero. Por lo tanto, ni siquiera es necesario sustituir estos dos valores. El trabajo que genera la normal es cero. ¿Por qué? Porque no está ni agregando energía ni quitando energía que ayude al desplazamiento. ¿Qué va a pasar con el peso? Pues algo muy parecido. ¿Sí? El peso, en este caso lo voy a dibujar acá. Peso, desplazamiento. ¿Cuál es el ángulo? Disculpen. Bueno, como lo dibujé, se entiende que va a ser 90. ¿Cómo? No se quita. Bueno, pero en realidad es así, ¿no? Este es el peso. ¿Cuánto es el ángulo? Pues 270 grados. Por lo tanto es la magnitud del peso. ¿Se está moviendo esto? ¿Vale? La magnitud del peso por la magnitud del desplazamiento por el coseno de 270 grados. Esto también es cero. Por lo tanto, ni siquiera hay que sustituir. El trabajo que hace el peso es cero. ¿Sí? Es lo mismo. En este caso, el peso no está ayudando en nada al movimiento o al desplazamiento. ¿Ok? Muy bien. Voy a escribir un ejercicio. Este ejercicio es ejercicio de clase. Por favor, al igual que la vez pasada, háganlo en una hoja o bueno, donde quieran. Tómenle una foto, escaneenlo. Recibí muy buenas tareas la vez pasada. Y mándenlo. Les recomiendo que sea en PDF, porque ha habido veces que me lo mandan en Word y pasa el correo, ¿no? Se pierde, me llega un archivo en blanco. Entonces, sí, les recomiendo que si es imagen o si es Word, conviértanlo a PDF y mándenlo. Muy bien, este ejercicio pues también es bastante sencillo. Es un cuerpo. ¿Sí? Se aplica una fuerza. Esta fuerza tiene este ángulo con respecto a la horizontal, 20 grados. ¿Qué quiero saber? Déjenme ver. Quiero que tenga el cuerpo un desplazamiento de 3 metros hacia la derecha. Y en este caso, lo único que quiero saber es el trabajo, no, perdón, la magnitud de la fuerza para que se lleve a cabo un trabajo de 8 joules. ¿Sí? Ahora, estoy hablando ya de joules, probablemente ya lo conozcan, pero pues vamos a hablar un poco de las unidades de trabajo y energía. ¿Vale? Unidades, pues es básicamente unidades de fuerza. Bueno, esto es con U minúscula mejor, no se confunda con trabajo. Las unidades del trabajo son unidades de fuerza que están multiplicando a unidades de distancia. ¿Ok? En el sistema internacional, vamos primero con el absoluto. Sabemos que la unidad de fuerza es el newton. La unidad de distancia, pues es el metro. ¿Sí? La multiplicación entre ellos es newton metro. Y a nosotros, a esta combinación de unidades, a esta multiplicación de unidades le llamamos joule. ¿Sí? Unidad de energía. Joule, que si lo quieren escribir es joule o joules en plural. Pero bueno, en el sistema gravitacional,
La unidad de fuerza es el kilogramo, kilogramo fuerza. Y la unidad de distancia sigue siendo el metro. Por lo tanto, aquí simplemente pues decimos que la unidad de trabajo es kilogramo metro. ¿Ok? En el sistema inglés, bueno, saben, nunca he sabido cómo poner este sistema pues inglés. Ok, en el sistema inglés la unidad de fuerza pues hemos estado utilizando la libra, ¿sí? Y la unidad de distancia es el pie. Por lo tanto, mismo caso que acá, simplemente va a ser libra, pie. ¿Ok? Teniendo esto, que de hecho libra pie ya lo habíamos visto del ejercicio que acabamos de hacer. Para este ejercicio, insisto, es si quiero que el trabajo de la fuerza sea de 8 joules, ¿cuánto tiene que valer la magnitud de la fuerza? ¿Ok? Noten que no les estoy dando ni peso, les podría dar coeficiente de fricción, no es necesario, porque solo quiero que la fuerza dé un trabajo de 8 joules cuando se desplaza 3 metros. ¿Ok? Este ejercicio es súper sencillo, se haría ahorita un par de líneas, por favor háganlo, tomen foto y mándenlo, ¿sí? La liga va a estar lista como tarea 4. Perdón, 3.1. ¿Ok? Muy bien. Ok, vamos a hacer un ejercicio más. De hecho, tengo otros dos ejercicios. Voy a hacer ahorita un video de puros ejercicios de trabajo y energía. Y ahorita nos vemos para la segunda parte, que es hablar un poco de energía. ¿Qué es la energía cinética? Cómo cómo se relaciona con el trabajo. Y vamos a hacer pues este par de ejercicios de energía y trabajo.